Estimados estudiantes, queridos padres de familia, tengan ustedes muy buenos días. Hoy iniciamos la novena semana de aprendizajes en casa, ya, cuyo eje temático de esta semana es difundimos la importancia del equilibrio entre los seres humanos y la vida animal. Y la actividad de hoy día es en personal social. Dice, ¿qué saberes desarrollaron los antiguos peruanos para convivir en armonía con los animales y con los otros seres vivos? Parte uno. Esta actividad va a tener dos partes, parte uno y parte 2. Mañana vamos a desarrollar la parte 2. Recursos para la actividad. ¿Qué voy a necesitar? Texto uno. Cuidado y crianza de animales en el Perú. Tengo que leer ese texto. Texto 2. La caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. También tengo que tener un celular, hojas de reuso, cuadernos, lápiz o lapiceros. Esos son los recursos que voy a trabajar. Y el propósito de esta actividad es, hoy vas a revisar distintas fuentes de información para reflexionar sobre los saberes de los antiguos peruanos relacionados con la preservación de la vida animal, con el fin de mantener el equilibrio. Y el desempeño es identificar los cambios y las permanencias en la crianza y en el cuidado de los animales. Hoy vamos a trabajar esta semana todo referente a los animales. Te invitamos a reflexionar y responder lo siguiente. ¿Qué sabes de los animales que domesticaron las antiguas poblaciones del Perú? ¿Qué animales domesticaron, no? ¿Cuáles son? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? Escríbelas en tu cuaderno, ¿no? El imperio inca, los pobladores del imperio incaico, ¿no? ¿Qué animales criaban? ¿Cómo eran? ¿Para qué les servían? El reto que te planteamos es que reconozcas y reflexiones sobre qué ha cambiado y qué permanece actualmente en el cuidado y la crianza de algunos animales, como las vicuñas. Para ello tendrás la oportunidad de revisar diversas fuentes de información que te vamos a dar. Vamos a observar estas imágenes. A base de estas imágenes vamos a tener casi todo el trabajo. ¿Ya? Te invitamos a observar las siguientes fuentes. Miren, en la primera, figura, en la primera imagen, ¿qué observamos? A una persona incaica, nuestros antepasados, con los auquénidos, ¿verdad? Como es la llama, la vicuña, ¿verdad? El guanaco, la alpaca. Y en la imagen 2, ¿qué podemos observar en la imagen 2? Las llamas también eran utilizadas como bestia de carga. En la imagen 3 observamos a un señor, miren, ve, cortando, ¿no? Cortando la lana de tanto la vicuña como la alpaca. Y en la imagen 4, a ver qué visualizan ustedes. Hay un señor, pero observando casi en un desierto, observando qué. ¿Ya? Van a observar bien estas imágenes, hijos, y a base de ello vamos a trabajar. Las imágenes 1, 2, 3 y 4 te ayudarán a identificar cambios y permanencias. Respecto al cuidado y crianza de los animales en el Perú antiguo y la actualidad, para comprender mejor cómo reconocer los cambios y las permanencias, te invitamos a leer lo siguiente. Las preguntas sobre cambios te ayudarán a identificar qué ha variado respecto a alguna situación o a algún hecho. Por ejemplo, antes los incas criaban camélidos. Ahora los pobladores que realizan esta actividad se dedican a la crianza de ganado vacuno y ovino como la vaca, las ovejas, además de camélido. Eso es un cambio. Las preguntas sobre permanencia te ayudarán a identificar
que perdura en la actualidad, es decir, que no ha cambiado. Por ejemplo, antes los incas realizaban el chacu para esquilar la lana de la vicuña. Ahora las comunidades dedicadas a la crianza de las vicuñas practican también el chacu para esquilar su fibra. Eso es una permanencia. El chacu es la cortada de lana, ¿ya? De lana. Eso siempre ha existido y hasta ahora existe, perdura. Completa el cuadro respondiendo a las preguntas. Tienen un cuadro de doble entrada. Tienen preguntas, tienen imágenes 1 y 2 antes e imágenes 3 y 4 ahora. Tienen el pasado y tienen el presente. Las imágenes 1 y 2 son el pasado antes y las imágenes 3 y 4 es el presente ahora, ¿no? Y tienen diversas preguntas, que esto va a ir al cuaderno, ¿ya? ¿Qué observan en las imágenes? ¿Ya? ¿Cómo son la alpaca y las vicuñas? ¿Cómo se relacionan las personas con los animales? ¿A qué época corresponden las imágenes? ¿En qué se parecen las formas de cuidar a los animales en ambas épocas? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado respecto al cuidado de los animales? Por ejemplo, la vicuña, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿A qué se deben los cambios en el cuidado de los animales? Los cambios que has identificado, ¿cómo han afectado a la vida de las personas? ¿Qué cosas no han cambiado en el cuidado de los animales? ¿Cómo han actuado las personas para que se den estos cambios y estas permanencias, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo van a responder en base a las imágenes que tienen ustedes. Reflexiona. Bien, para responder las preguntas del cuadro, has utilizado como fuentes de información las imágenes 1, 2, 3 y 4. ¿Estas fuentes fueron suficientes para que respondas todas las preguntas? Probablemente no, porque ello será necesario que revises otras fuentes de información. Vamos a ver qué fuente de información vas a revisar. Tenemos el texto 1, lee el texto. Cuidado y crianza de los animales en el Perú. ¿Ya? Y solamente acá le he puesto 2 párrafos, pero en el WhatsApp va a ir toda la lectura completa. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es identificar los párrafos con 2 slides, ¿verdad? Dice el primer párrafo: en la época incaica, siglos XV y XVI, los Andes se encontraban poblados por grandes manadas de camélidos sudamericanos que eran cuidados por los incas. La caza se hacía por orden directa del inca. De esa forma se evitaban abusos, exterminios de animales como las vicuñas, los guanacos, las tarucas, entre otras, y se preservaban estas especies. ¿De qué me habla en el primer párrafo? ¿Qué se dice del cuidado y crianza de los animales en el Perú? ¿Qué se dice? Que en la época incaica, en los siglos XV y XVI, los Andes se encontraban poblados por grandes manadas de camélidos sudamericanos que eran cuidados por los incas. Eso es lo que se dice en el primer párrafo. En el segundo párrafo: durante el incanato se daba un especial valor a la vicuña por su fino pelaje. El inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales 1609, narra que cada 3 a 4 años se realizaba el chacu, que consistía en rodear entre muchas personas a las vicuñas para atraparlas vivas y esquilarlas, con el fin de aprovechar su valiosa fibra, que era destinada a las vestiduras del inca y de la nobleza. ¿De qué se habla? ¿Qué se dice en el segundo párrafo de la lectura? Cuidado y crianza de los animales en el Perú.
que durante el incanato se daba especial valor a la vicuña por su fino pelaje. Entonces ustedes tienen que subrayar lo más importante de cada párrafo. Y luego, cuando han subrayado lo más importante de cada párrafo, van a escribir en su cuaderno lo más importante de cada párrafo. Las líneas más importantes de cada párrafo lo van a escribir en su cuaderno y arman el resumen. Texto 2. Caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. El chacu es, sin lugar a dudas, una de las prácticas ancestrales que mostraba el gran interés que tenían las antiguas poblaciones peruanas por conservar el equilibrio entre la existencia humana y la vida animal. Hasta antes de la llegada de los españoles a América existían aproximadamente 3 millones de vicuñas salvajes que adornaban las mesetas montañosas del Perú. Sin embargo, cuando llegaron los conquistadores, comenzaron a cazar a los animales indiscriminadamente para obtener su preciado vellón, la fibra de la vicuña. ¿De qué se habla en este párrafo? De la caza furtiva, una amenaza a la vida de los animales. ¿Qué se dice? Que el chacu es un lugar, sin lugar a dudas, una de las prácticas ancestrales que mostraba el gran interés que tenían los antiguos poblaciones peruanas por conservar el equilibrio entre la existencia humana y la vida animal. Eso es lo más importante de este párrafo. También se te va a dar la lectura completa y ustedes van a analizar párrafo a párrafo. Analiza. Anota las ideas principales de cada texto que te servirán para responder las preguntas del cuadro. Si hay palabra que no conoces, utiliza el diccionario o pregunta a un familiar. Ahora, utilizando la información de los textos que leíste, vuelve a responder las preguntas del cuadro. Si es necesario, corrige o complementa tu respuesta. Cuando ya has leído las 2 lecturas, ya estás apto para contestar las preguntas del cuadro. Con tu familia. Reúne a tu familia un momento y realiza lo siguiente. Coméntales sobre los saberes ancestrales para el cuidado y la crianza de los animales. Por ejemplo, el chacu. ¿Qué ha cambiado y qué perdura hasta la actualidad? Pregúntales si conocen algunos saberes ancestrales respecto al cuidado, la crianza de los animales u otros seres vivos, como las plantas. Anota sus respuestas en tu cuaderno. ¿Ya? Pues te pueden servir para completar el cuadro. Ten en cuenta que lo realizado te servirá para la actividad del día siguiente, en la que utilizarás la información que leíste y las respuestas del cuadro que completaste anteriormente. Mañana vamos a continuar con este tema, la parte 2. Reflexiona. Preguntas para que reflexiones. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Las fuentes leídas te permitieron responder las preguntas planteadas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer los saberes ancestrales de nuestros incas? ¿Por qué será importante? ¿Qué legado nos han dejado nuestros antepasados, nuestros incas, que perdura hasta la actualidad? Bien, queridos alumnos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.